Generamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, un nuevo jueves aquí en OSEA, digamos, como lo habíamos planteado desde que retomamos este programa, que ya había sido un ciclo que teníamos el año pasado, que me tocó conducir junto con Silvina. Seguimos con mucha política y así va a ser hasta el próximo domingo 2 de agosto, porque en Santiago del Estero, en casi toda la provincia, salvo creo que 2 o 3 municipios que están desfasados porque han tenido intervenciones, se vota para intendente y sus respectivos consejos deliberantes. Y hoy no va a ser justamente la excepción. Hoy vamos a puntualizarnos mucho también en el interior, como lo hicimos también en el programa anterior. Y hoy nos visita justamente Yanina Iturres, que es actualmente intendente de Fernández, intendenta de Fernández, completando el mandato que dejó quien es actualmente jefe de gabinete de ministros de la provincia, Víctor Araujo, y que va por primera vez se va a someter ya a la voluntad popular para ver si los vecinos y vecinas de Fernández la eligen como primera mandataria de esa comuna. Yanina, bienvenida. O sea, digamos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto, Leonel. Iturre. Iturre, perdón, te dije Iturre. Mira, y te estuve Estado... preguntando antes si era Iturre o Iturre. Está bien. Sí, está. Bien, la verdad que es un gusto estar aquí en la plataforma, en un programa muy conocido, así que nada, un placer. No, un gusto tenerte. Bueno, lo hablamos, vos estás completando, haciendo un paralelo que justamente va a estar aquí con nosotros en el próximo bloque con la misma situación de Termas. De Termas, así es, estoy completando el mandato de quien hoy es jefe de gabinete, el ex intendente Víctor Araujo, así que he asumido el cargo de intendente en el mes de diciembre. Así que bueno, completando ahí. ¿Cómo va esa experiencia hasta aquí? Bien, es un momento la verdad que complejísimo muy complejo. para estar sentado Sí, muy en esa silla. complejo desde lo económico y justamente he asumido en diciembre cuando las lluvias y el temporal han azotado la provincia. Igualmente creo que Paula en Termas lo ha tenido mucho más complicado, pero sí, también porque han sido lluvias desde diciembre a marzo prácticamente, que No todas las dieron semanas tregua, lluvia. removieron suelos, Y casas. nosotros, bueno, en el caso de Fernández, nosotros, es un municipio, una intendencia que tiene muchos parajes que dependen, así que mucho camino rural por atender, así que era asistencia y bueno, el mantenimiento de los caminos, que sí, sin duda, obviamente, para la gente ha sido un perjuicio no solo en lo económico, sino también, obviamente, de transitabilidad tremendo. Pero bueno, ya hemos Ya ha atravesado sido esto, superado eso, sido digamos. superado eso y la verdad que bien, aprendiendo día a día de esta nueva función, en Me este imagino nuevo apoyándote rol, mucho en Víctor, todos los días un mensajito, todos los días apoyándome una mucho en consulta. Víctor, en el equipo de gestión, que bueno, ya muy consolidado, Claro. así que sin duda es una muy buena experiencia y a su vez lo que me ha permitido a mí decidir en que, bueno, voy a ser la candidata Eso, justamente. del Frente Cívico, porque sí, también pasando por entrando en una etapa de maternidad también, así que Mirá, estaba ahí con muy dudas, con dudas, sí, porque bueno, para la mujer obviamente que por ahí es un poco más complejo, más más difícil. complejo, más difícil, y bueno, esto ha sido ya lo que ha terminado de decir que sí, me decida y vaya por la primera elección a intendente. Contanos de vos, cómo es compuesta tu familia. Bueno, con un niño de 1 año y 4 meses, mi pareja, muy familiar, también con un grupo de amigos muy consolidado, en el que me apoyo Toda una vida muchísimo. en Fernández. Toda una vida en Fernández, en realidad de Forges, Ah, mirá. y desde los 13 años ya en Fernández, porque estudiando el secundario ya en Fernández. Luego me he venido a Santiago a estudiar aquí en en la Nacional. Soy contadora, Mirá. me recibo, vuelvo a Fernández. Siempre he estado en cuestiones sociales, tengo vocación de servicio siempre.
Y bueno, estaba en la Y, iglesia y así, y justo. siempre militando en el Frente Cívico, siempre en ese espacio. No sé si antes en la No, UCR. nunca, no, 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 nunca nunca, había mira. militado, Ah, nunca mira. había estado en política, no para nada. Ha sido en el 2018 que justamente dejaba por ahí la parte esta que te decía en cuanto a al estar al servicio, porque estaba Ujú. mucho ligado con la iglesia, Mira, bien. confirmación, era catequista, año sabático, y Víctor ¿Te me convocó? convoca. Le digo, bueno, me gusta, o sea, sí, creo que es necesario un cambio en Fernández. Como te decía, había vuelto otra vez luego de haberme recibido a trabajar con un estudio contable con una amiga y socia. Entonces, era como volver a Fernández y con otra mirada, con otra perspectiva y también considerando que era necesario un cambio en Fernández. Víctor, una persona joven, profesional, me ha gustado sus ideas, sus valores y la propuesta, así que le digo, también he dudado un poquito, Claro, me imagino. así que nada, he decidido acompañarlo, integrando la lista de concejales y ahí Y el destino te el puso, al destino, haberlo convocado la autoridad sí, máxima que sí, ocupa el sí, cargo. sí. Así que desde ahí que vengo y siempre acompañando la gestión desde el consejo, no solamente desde el Consejo Deliberante, sino también en la gestión por ahí desde el área de acción social. Como te decía, estoy muy ligada Claro. con lo social, así que eso me ha permitido, sin dudas, conocer mucho más a la gente, a mi gente, conocer más los barrios, los parajes que dependen Ujú. de Fernández. Y bueno, eso me ha hecho que hoy Eh, esté donde esté. Janine, siempre se habló de que Fernández tiene algún tipo de similitud con la banda. ¿En qué sentido? En que su economía muchas veces es una economía fuerte desde lo agropecuario, con toda la zona de influencia. Bueno, Fernández, la Sí. capital del agro, se la conoce así. Eh, ¿Cómo es gobernar Fernández en ese contexto? Y la verdad que es complejo y lindo a la vez. Ujú. Tenemos una gente muy trabajadora, emprendedora, y bueno, sin dudas ha forjado todo eso a que hoy sigamos siendo la capital del agro, comercialmente también muy posicionados, fuertemente posicionados en lo comercial también. Y bueno, sin dudas, en constante crecimiento desde la parte privada. Ujú. Nosotros también desde el municipio seguimos apostando a la inversión privada con el parque industrial, Ujú. mostrando todas las bondades que tiene no solo la ciudad, sino dónde está emplazado el parque industrial, sobre una ruta 34, ruta nacional, te diría internacional, tiene con todos los servicios básicos, está ahí, Ujú. la mostramos para que la parte privada se instale en Fernández y siga generando sobre todo trabajo y un mayor flujo Eh, económico. Janina, me dijiste que sos contadora, y así que nadie mejor que vos para hablar de este tema. Es un contexto complejo, con una caída importante. Principalmente los primeros 3 meses fueron tremendos de la caída. Hubo un Sí, repunte, creo que en mayo, sí, una mejora, tampoco como no, para salir a festejar a la plaza, digamos, pero sí, los primeros 3 meses fueron tremendos en todo el país, en todas las las gobernaciones y por ende las gobernaciones gobernaciones y a los los municipios. municipios. ¿Cómo se hace en ese La contexto? verdad que sí, sigue siendo igualmente una Sí, etapa claro. de reordenar primero necesidades o objetivos y decir, bueno, qué es lo básico, por Y a la merma de dónde, la copa, las lluvias, todo lo que le tocó todo lo que ha afrontar que por ahí tocado. no lo tenían Exactamente. previsto. Priorizar otras cuestiones básicas sobre todo, Ujú. teniendo en cuenta también que teníamos gente a cargo, empleados, así que buscar el equilibrio entre seguir prestando un servicio público bien y a su vez con todo lo que conlleva también empleados y a su vez, como vos lo decías, la situación económica, las familias a dónde golpean primero Mm. en el municipio por cuestiones de Son medicamentos. siempre el primer escudo, ¿no? Somos Siempre. siempre el primer escudo, la primera Y línea. no porque le van a pedir pavimento, no, 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 no. no, no, por Salud. cuestiones básicas.
esenciales de alimentos, salud, medicamentos. La verdad, estamos en una situación económica muy compleja, se siente muchísimo, también para pedir trabajo, así que, bueno, y vamos ahí sobrellevándola con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y conciencia de la situación y por eso también siendo cautos a la hora de administrar los fondos del municipio. Mm. Em, Mucho se habla de que por ahí Milei ha basado mucho su apoyo en lo que es la juventud, en el famoso voto joven. ¿Cómo se le habla al joven de Fernández? Em, mostrándole que ahí sí hay otras realidades en donde hay que garantizar por ahí todo esto básico que te hablo de la salud, que es lo que es salud sobre todo. Y después al joven, sí, darle las herramientas justamente para que ellos forjen su futuro, para que puedan salir adelante con, primero que nada, terminando de estudiar. Eso ha puesto muchísimo en mi ciudad, les digo eso a los chicos que tienen educación pública gratuita, que se aproveche. Por ahí en otras generaciones anteriores a Mm. nosotros no ha tenido la posibilidad que hoy se tiene. Esto también de la tecnología y el internet también te posibilita que vos te especialices o que hagas oficios a distancia mediante con el internet y con toda la nueva tecnología. Y bueno, y en eso, en esa búsqueda de siempre proyectarse y de buscar las herramientas para salir adelante. Y en ese recorrido que haces cuando te juntas y te cruzas con chicos jóvenes, adolescentes que ya votan, digamos, de los 16, ¿los sigues viendo medio discos, los rebeldes con la política tradicional, medio decepcionados, desencantados, también hasta desencantados hasta del propio Milei, tal vez? Sí, puede ser que sí. No, al contrario, los veo muy conectados, sobre todo, por Ajá. ejemplo, en Fernández, con las necesidades o con lo que en donde tenemos que mejorar. También reconocen las políticas públicas que desde el municipio impulsamos, sobre todo en cuestiones ambientales, basura. Los chicos no están muy involucrados con eso y se los nota ávidos de no solo de aprender, sino también a ver de qué manera aportar para mejorar en Ujú. eso. Escuchá, Sí. vamos a hablar mal de la gestión anterior de Víctor. No, mentira, de Víctor, pero ¿qué cosas hay que mejorar? ¿Qué crees que hay a dónde estarías apuntando? ¿Te eligen los Fernándezes el 2 de Sí, agosto? ¿Asumen, cuándo estarían asumiendo? ¿En el octubre? 31 de octubre. 31 de octubre. ¿Qué es tres, cuatro cosas que vos digas es por aquí? Y bueno, tenemos algunos barrios en donde todavía nos falta mejorar en cuanto a lo que es transitabilidad, Ujú. pavimento articulado, cuestiones de infraestructura, mejorar por ahí este tema de iluminación. Así que apuntar a barrios, no voy a nombrar, pero sí por ahí el barrio Águila de nuestra ciudad, Ujú. barrio Cooperativa, tenemos el barrio Canalito, barrios que por ahí todavía no hemos llegado como uno quisiera, porque bueno, justamente también con todo este contexto económico se va reordenando por ahí los objetivos. Bien. Así que ¿Y tienes contacto fluido con el gobernador? ¿Siempre están a sí, tiro de un mensaje? sí, muy, muy en contacto con el gobernador, predispuesto y abierto al diálogo. Él también siempre, siempre preguntándome por Fernández cómo vamos. Cualquier necesidad está con el teléfono abierto. Ujú. Sí, sí, sí. Lo Yanina, que me da a su vez sí, claro. un respaldo también, una confianza de que estoy muy respaldada. Y bueno, ni qué decirte por el jefe de gabinete también, Ujú. un fernandense más. Sí, claro, es una banca importante, digamos, la de Víctor. Eh, ¿Por qué te tienen que votar los fernandeses y las fernandenses? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que votar? Porque quiero que sigamos por el crecimiento que ha experimentado Fernández desde estos casi 8 años, para potenciar todo lo que hemos logrado y no perder eso, porque si sé que es dónde faltan, en dónde están las falencias y es para dónde quiero apuntar o llegar, porque soy una persona muy comprometida con mi ciudad, muy comprometida con mi pueblo,
que conozco las necesidades, y bueno, justamente por eso, porque quiero seguir creciendo y que crezcamos todos juntos. Muchas gracias, Janina. Gracias a vos. Janina Iturra entonces pasó en este primer bloque enseguida. Ahí también va a estar sentada Paula Canepa, la actual primer mandataria de Termas y que va por su primera elección, no reelección, por su primera elección ya en calidad de intendente. Pausa y seguimos. Muy bien, segundo bloque de O sea, digamos, y seguimos con mujeres, ¿eh? Nos han copado las 2/3 partes de nuestro programa y en este caso de Fernández nos vamos para Termas. Tenemos aquí de invitada a Paula Canepa, intendente de Termas de Río Hondo. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Bienvenida. ¿cómo estás? Gracias, un gusto. ¿Y qué Bien. estará pasando con tantas mujeres? Y bueno, está bien, está bueno, está bueno. ¿Cómo te sientes? Vos estás en la misma situación que Janina, que estuvo en el primer bloque, el intendente de Fernández. Así es. Ella porque Víctor Araujo fue convocado a la Jefe de jefatura de gabinete y en tu caso porque Jorge Muy dice, bueno, es actualmente diputado nacional. Así es, la situación es bastante similar, así que con Yani desde el primer día que nos conocimos, la verdad que hemos entablado una linda amistad y compartimos muchas cuestiones, nos consultamos, así que está muy bueno. Bueno, ¿y cómo van estos meses de gestión? ¿Cómo los vas llevando? Porque fueron intensos, pocos pero intensos. Te tocaron, no sé, los primeros 3 meses con lluvias como no se dieron y todos los miradas de los santiagueños puestos en termas, en el dique, sí, sí. ¿no? ¿Cómo La estuvo verdad eso? que fue muy preocupante, una situación difícil. Gracias a Dios, sin víctimas fatales, que era lo más importante, pero sí ha sido unos días bastante duros, que el agua seguía avanzando y había que evacuar ciertas zonas de la ciudad. Pero bueno, ahí estuvimos todo el equipo trabajando para tratar de dar una mano a la gente que nos necesitaba, por supuesto, en ese momento. ¿Cómo fue el momento de la convocatoria? Porque hubo un momento que Jorge te va a haber dicho, Paula, me parece que vos tienes que asumir esto. ¿Cómo Bueno, fue? Al presidir el Consejo Deliberante tenía que hacerlo, pero en el momento de que querían que yo presida y había que votar y todo eso, dije, bueno, siempre fue, Sí. desde ingresar al Consejo fue bastante, no debo ser yo, seguro que no es así, Claro. seguro, y yo iba extendiendo lo que me tocaba hacer, pero la verdad que una época de muchísimo aprendizaje, hoy lo agradezco mucho. Contanos sobre vos, Paula, tu familia, cómo está compuesta, Tengo 3 tus hijos. orígenes, desde la política, desde la parte Bueno, privada. yo crecí en las termas, siempre nací en Tucumán, pero siempre vivimos toda mi familia en las termas. Hija de papás muy comprometidos socialmente, toda la familia. Mi mamá participaba mucho en iglesias y comedores y todo eso. Ella tenía una sensibilidad Mucha militancia social, impresionante, digamos. exactamente, con mucha sensibilidad. Y hasta el día de hoy voy a lugares donde, ay, doña Tilila, le decía a mi Tilila. mamá. Entonces, eso me da muchísimo orgullo y seguro uno en este ambiente familiar que crece, eso va naciendo en nosotros siempre, ¿no? Y yo soy farmacéutica, tuve Mirá, mi farmacia farmacéutica. 30 y pico de años, donde más allá de vender un medicamento, entablamos diálogo con la gente, la relación, en las termas nos conocemos todos. Entonces yo siempre digo, por ahí la persona iba a comprar un simple aspirina y una hora me contaba cosas, ¿no? Eso habla de la confianza que nos teníamos también y paciencia y ganas de charlar también. ¿Y la militancia política desde cuándo Siempre me gustó, entró? Sí. siempre idealicé mucho mi país, pero no encontraba la forma de involucrarme, ¿no? Mirá. Y quizás me doy cuenta que desde mi lugar de trabajo también hacía política. Hoy me doy cuenta, porque ya no tengo la farmacia, pero donde voy encuentro gente y me recibe con muchísimo cariño, ¿no? Y hablamos, charlamos y me cuentan las cosas que les está ocurriendo en su lugar y bueno,
Y cuando Miguel, mi primo Mugdise, fue candidato, ahí participé de una lista como suplente y después fui con Godi avanzando en la lista y bueno, hasta que asumí ya con Jorge como concejal electo. Siempre se habla de lo especial que es el termeño, ¿no? Porque tiene una cosa de santiagueño con una influencia tucumana por una Sí, cercanía. estamos ahí en ¿Eh? en el medio, pero bueno, Santiago, es nuestra provincia. Y un poco le decía bromeando a Yani, hablemos mal de la gestión anterior, digamos, en este caso la de Uy, Jorge, tengo una lista para hablar de mal de cosas que la... te dejó sin hacer. ¿Qué está faltando? No, no. Digo, porque pensaba, eh, en muchos lugares del interior se han hecho muchas obras y demás, pero las termas, al ser la capital turística por excelencia de Santiago del Estero, eh, se han hecho muchas cosas y obras muy importantes, ¿no? Que le han dado una vida y un prestigio y un posicionamiento a termas ya en el mundo. Así Que es. estaba en Holanda viendo una carrera de MotoGP y veía el nombre de Sí, Termas de sí, sí, Río Hondo, por lo menos impresionante. hasta el año No sé si pasado. dimensionamos No, no, nosotros el creo que alcance que tuvo, nunca va a terminar pero de sí, tomarse pero ha dimensión. Lo del sido... golf, un campo de golf alabado y destacado por grandes maestros del golf. Digo, eh, ¿qué resta o desde qué manera ya la ciudad tiene que acompañar todo eso? Bueno, me da muchísimo orgullo que mi ciudad hoy esté como está y por supuesto se lo debemos al actual senador Gerardo Zamora y hoy con el acompañamiento del gobernador a quien le tengo muchísimo aprecio. Este, Se ha hecho mucha gestión, muchísima, en todas las áreas. Educación que nos importa muchísimo por nuestros jóvenes, de que sigan estudiando en la misma ciudad sin tener que irse a veces a Tucumán o Santiago. Eh, en eso, la verdad que yo admiro muchísimo la parte educativa en cuanto a salud, deportes, ha crecido también más allá de lo Mm, edilicio, ¿no? de hecho, una Este, cancha de hockey puede ser también una sobre cancha de césped, sí. hockey impresionante, entonces vos vas al polideportivo que tenemos El poli, el famoso municipal, el poli, sí. famoso poli, y ves jugando gente allá al fútbol, al hockey, al pádel, o sea, 5 o 6 disciplinas simultáneamente y es un mundo de gente ahí adentro, niños, jóvenes, adultos jugando al Newcomb y realmente es impresionante. Y me encanta ver eso y eso hay que seguir incentivando y mejorándolo, ¿no? ¿Te ha tocado en diciembre, asumiste El la 9 de intendencia? El 9 de diciembre, diciembre, claro, sí, sí, porque sí, sí, asumió, juró el 10 exacto. Jorge, Jorge como diputado nacional, que va a estar en el próximo bloque sí, dialogando con nosotros, ya de paso hago la venta. Digo, fíjate, te tocó asumir en diciembre y le decía también a Yanina, los primeros 3 meses del año en materia de coparticipación fueron tremendo. terribles. Así Digamos, es, la así es. caída del consumo a nivel nacional hizo que no se recauden un montón de impuestos coparticipables, llegó muchísimo menos a las provincias, por ende las provincias transferían mucho menos a los municipios. Y tras cartón, no solo una caída abrupta de la coparticipación, lluvias, inundaciones, calles anegadas, Así es. ¿no? Y ¿Cómo fueron esos? la gente, por supuesto, que pedía ya, ya, por favor, Claro. mi calle, mi casa. Bueno, obviamente hay prioridades, ¿no? En cuanto a las inundaciones, era a la gente darle una mano en su casa, que el agua le llegaba hasta el Hmm. cuello, y asistirlos con mercadería, con chapas, etcétera. Y además, algo que nos preocupa mucho, el tema de salud, que mucha gente ha dejado de recibir la asistencia con distintos planes nacionales que hoy ya no existen. Y en las mismas salas que tenemos nosotros, esa medicación ya no llega con el famoso plan remediar. Entonces, ¿Cómo hacen con con eso, esos Paula? pocos recursos, el Pues yo siempre municipio digo que estira, la primera descarga de bayoneta, el primer lugar donde la gente va y sí, golpea la puerta es en la municipalidad. claro, claro. Entonces, tratamos de responder sobre todo a lo urgente. Y bueno, con la medicación no podés dejar de darle a la persona que está haciendo un tratamiento. Hacemos actualmente muchos traslados acá a Santiago, a Tucumán, con tratamiento que no pueden dejar de lado y con insulinas, tratamientos de diabetes, ayudamos con subsidios también a la gente. Y bueno, no sé, cuidamos muchísimo nuestros recursos
y damos prioridad a esto, sin duda. Ujú. Nosotros, digamos, dialogamos con Jorge por videollamada unos meses atrás, a los pocos días de Semana Santa, que suele ser Ajá, un indicador. A ver sí, cómo viene el fin de Semana Santa. Es capaz que uno puede proyectar, digo, turísticamente hablando, en cuanto a números de reservas y demás. Y él nos dijo que fue tal vez de las peores de los últimos 20 años. Y él lo ata a una decisión de política nacional, de que la gente hace turismo que se va por unas cuestiones sin económicas del duda, dólar y sin duda. demás. ¿Te plantean esa preocupación los comerciantes, los hoteleros Sí, están sí, sí, preocupados? sí. De hecho, hubo una serie de eventos que se han realizado en las termas y una vez más agradecerle al sector privado porque ellos se sumaron, Claro, se acercaron al municipio a que hagamos un trabajo en conjunto, ¿no? Con el centro de comercio. Entonces se han dado eventos en distintas horas, en distintas calles, la noche de la Solana, una kermés en otro sector, para el 25 de mayo, un día de jornada criolla, por así decirlo, y han salido muy lindos, han sido un atractivo muy bueno para el turista y también claro, para el tratando que desde el vecino. Estado generar también un poco para... Exactamente. Entonces hemos hecho un trabajo en conjunto, con aportes de ambos lados, y eso ha reactivado un poco, ¿no? Y me gustó, la verdad, el ¿Este fin de trabajar turismo en nacional también? equipo. ¿Este fin de Claro, competencia también en el este fin de autódromo? semana hay competencia también, tuvimos el TC en la inauguración de la temporada, que ha sido muy buena también, mucha Sí. gente. Pero bueno, y los fines de semana nos visitan turistas, muchos turistas, pero con estas estadías cortas, ¿no? Que a veces no es suficiente. Esa nueva Pero bueno, tendencia siempre de con esperanza de que todo mejores. mejore. Hemos lanzado ayer todo el cronograma para el mes de julio, que es Ajá, muy amplio. Y mira, a pesar de la situación, hay un montón de eventos para todas las edades, mira. chicos, para los niños, jóvenes, adultos, así que bueno, con mucho esfuerzo también. Le hablaba con Janina en el bloque anterior y decía que muchos analistas indican de que Milei ha apoyado su mayor base consolidada en el voto joven, el famoso voto joven. Digo, cuando en esto que ya estás en campaña, que estás caminando los barrios, que hablas con la changada, digamos, Ujú. con los chicos, ¿qué te dicen? ¿Qué te plantean? Sí, he hablado muy de cerca con muchos chicos y están decepcionados, ¿no? Mm, Muy decepcionados porque ven a sus papás sufrir y preocuparse por la situación. eh, no sé a dónde vamos. Realmente no sé a dónde quiere llegar este presidente con todos los recortes que ha hecho. Por ejemplo, mis hijos van a una universidad pública y los paros son frecuentes, no tienen clase, entonces los veo renegar y sufrir por esto y bueno, no es el modelo que queremos, ¿no? Para nada. ujú. Paula, ¿en qué te votan los termeños, te eligen? ¿Asumes en octubre también? El En octubre, 31 de octubre 31 de también. octubre. ¿Y qué es lo primero que ya con tu impronta de gestión tienes que apuntar? ¿O vos crees que hay que apuntar? Bueno, todo este tiempo yo hice mucho hincapié porque además me gusta y lo creo sumamente necesario el diálogo con el vecino, con el ciudadano, me parece importantísimo. Por ahí me tiran las orejas porque recibo gente en el despacho, pero me parece sumamente importante. Hemos creado y se han dado personerías municipales a comisiones barriales, que son quienes más nos pueden informar acerca de la necesidad de ese barrio. Entonces, en ese diálogo intenso estamos con la gente y bueno, a seguir proyectándonos en esta base de trabajo, ¿no? Ujú, Siempre destaco al equipo municipal que ha estado todo este tiempo trabajando y si bien todos dicen es una continuidad, y sí, ¿por qué no? Se ha hecho muchísimo en todo este tiempo, pero siempre hay cosas por hacer y por proyectarnos, ¿no? Estamos trabajando en eso también. ¿Te acompaña el municipal de Termas? ¿Es una persona que apoya la gestión? Sí, ¿Sí? sí. Yo hablo mucho con el empleado, siempre recorro áreas del municipio diferentes y tengo muy buen diálogo con ellos y siempre digo, bueno, está bueno esto de intercambiar ideas y en qué estás disconforme, qué te gustaría mejorar. Ujú. Y en eso también estamos trabajando, haciendo un poquito
de acción sobre ellos, ¿no? Que son parte fundamental de este equipo. ¿Te apoyas todavía mucho en Jorge? Un mensajito, me imagino. Me abandonó. Todo lo... ¡Oh! Hizo abandono. No, no, siempre está ahí. Por supuesto, hay cosas que yo tengo que hablar con él por una cuestión de mayor De su experiencia, experiencia, claro, de seguro. haber estado ahí. Me da total libertad para todo, pero me gusta consultarlo. Yo admiro muchísimo a Jorge. Y bueno, y todo el gabinete que me acompaña también. Ujú. ¿Han hecho puede ser algo también del boleto para los chicos? Está funcionando ya hace 20 días un transporte escolar gratuito y hace un recorrido bastante amplio por todos las ¿Cómo llegaron a eso? ¿Fue una escuelas. demanda? ¿La gente se los pedía? Bueno, ya hace mucho que el municipio lo está tratando, de hecho funcionó en una época, pero tuvieron algunos inconvenientes y dejó de funcionar, lamentablemente. Ujú. Bueno, y las mamás nos pedían, así que bueno, tratamos de organizarlo mejor y hoy está funcionando perfectamente. Me subí los otros días a un horario Ah, bien. y estuve ahí charlando con los chicos, están muy contentos. Había unas mamás también y Ujú. agradecidas porque además digamos, disminuir su gasto diario, porque muchos van en remis, el hecho de descongestionar un poco el tránsito también, que van en sus motos con 2, 3 criaturas subidas y eso es un peligro, así que también con respecto a eso alivió bastante. Me acuerdo que hablando con Jorge Mugdis el año pasado, en el formato anterior de este programa, me decía que trata mucho de escucharlos a los chicos Sí, estudiantes sí. principalmente. ¿Te pasa lo mismo de Sí, escucharlos, sí, aparte de son ponerles el tan, oído? exacto, tan espontáneos, tan naturales. Y ellos son frescos, dicen lo que sienten y me parece perfecto, ¿no? Incluso Ujú. en nuestra casa, con sobrinos, que tengo un montón, hijos, así que ellos también, y es muy válida su opinión, ¿no? Y su sugerencia. Ujú. Paula, ¿por qué tendrían que votarte o por qué te tienen que votar en el próximo 2 de agosto los termeños y las termeñas? eh, Porque hay que seguir trabajando para lograr una mejor ciudad todavía que la que tenemos, ser una comunidad más unida y para mejorar aquello que aún falta, sin duda, y para seguir creando este futuro para nuestros niñitos, los jóvenes que son el presente, ¿no? Y seguir aportando para ellos en materia educativa, deportiva, todo lo que esté a nuestro alcance. Como funcionaria, como mamá también me preocupa mucho y estar atentos a ellos, ¿no? Y para que nuestra ciudad principalmente cada vez sea una mejor ciudad. Muchas gracias, Paula. A vos. Paula Canepa, actual intendenta de Termas de Riondo, va por casi digo su reelección, en realidad va por su primera Sí. elección, en este caso, para ser ungida por el voto de los termeños y de las termeñas. Pasando aquí o sea, digamos, en este segundo bloque. En el último y tercer bloque, como cierre, vamos a hablar ya un poco más de política nacional, también de alguna coyuntura provincial, con quien estuvo justamente gobernando Termas hasta hace un semestre atrás. Nos referimos al actual diputado nacional Jorge Mugdis, que va a estar aquí charlando con nosotros. Pausa y seguimos. Muy bien, tercer y último bloque de O sea, digamos, lo habíamos anunciado en el anterior, que estuvo presente aquí Paula Canepa, la actual intendente de Termas, y que va por su primera elección, ya para ser elegida ya ella como intendente, que había tomado la posta que había dejado Jorge Mugdice, porque, bueno, había sido candidato y electo, obviamente, diputado nacional, asumiendo el 10 de diciembre, y está aquí con nosotros justamente el legislador nacional por Santiago del Estero, Jorge Mugdice. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Muy bien. Bueno, che, te vemos cada rato en los videos. Si no sos vos que dice algo y se ríe Palazzo, o si no es Palazzo que dice algo y te ríes vos. Sí, a veces me pasa, ¿no? En el recinto que después de tantas horas, porque son sesiones, la verdad que Es como que relaja, ¿no? Es como que largas, sí,
vamos tomando como una montaña rusa de emociones, porque por ahí yo soy el que tranquiliza, no me gustan trato de respetar la institución, de no tener ese abrupto del bloque, que somos muchos y hay muchas personalidades y personalidades diferentes, pero por momentos también uno escucha cosas que Sí, comienza a tomar causan temperatura. gracia algunas. Sí, sí, y El de algunas los que Terian que se descompriman. autoperciben leones de Palazzo fue épica, ¿no? Es que la verdad que el comportamiento de la bancada, esto de casi como estudiado, de que comienzan a gritar, que cuando se dice algo que no les gusta, saltan como en bloque, también ha sido muy oportuna esa descripción. ¿Cómo va esa experiencia legislativa? ¿Cómo, en un momento complejo, ¿eh? Mira, la primera reunión que tuvimos, nos sentamos con Marcelo Barbur, veníamos de tareas ejecutivas y a mí me costaba mucho la dinámica de poder concentrarme en discusiones muy largas, eh, pero a la vez con mucho contenido. Y a partir de ahí me fui enganchando. A mí me gusta, por supuesto, tratar de cumplir de la mejor manera la actividad que me toque. Me fui enganchando en el estudio, en profundizar, porque aparte hay algo que me llama, perdón, me olvidé de apagar el teléfono y ahora está molestando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Este, me, me fui enganchando, digo, porque una de las cosas que observo y que me preocupan es la superficialidad con la que se tratan los temas. Y Ujú. esto de poder venderte como si fueran, ahora te venden, para los mayores de 50 nos venden la caminata Tai Chi y que en 20 días vas a estar Ah, bárbaro. claro, Bueno, claro, sí. eh, siento que el gobierno te vende las leyes como si fueran la caminata Tai Chi, que en 20 días te solucionan todo. Y la verdad es que no se solucionan y que ni siquiera nos damos la oportunidad de debatirlo con profundidad Ahora está la de la inviolabilidad de la de la propiedad propiedad. privada. Y siempre hay detrás algo que genera ruido, ¿no? Inviolabilidad de la propiedad, che, que se le pueden vender grandes extensiones Claro, a, a extranjeros, la a extranjeros y extranjerización de la tierra. hasta estados extranjeros. Mirá. Entonces, régimen penal juvenil, ¿estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar la situación? Sí, ahora hacerlo así como para el diario y que después adentro de la norma haya muchos errores que la tornan inconstitucional, que la tornan impracticable, que no se han previsto, no soluciona nada. El RIGI, el super RIGI, y que van a llover las inversiones y no llueven. Y mientras tanto, descuidar al aparato productivo que está sufriendo, que no tiene que ver con los sectores ganadores de la economía, con petróleo, gas y minería, sino con la construcción, con el comercio, con el turismo, con la industria. Y decir, ¿y qué estamos haciendo? Y nada. Entonces, eh, volviendo a la tarea, me parece que hay mucho para hacer, pero también mucho para discutir, para trabajar. Yo integro 6 comisiones y la verdad que uno recibe, por ejemplo, con la Comisión de Comercio a diferentes sectores y la situación es ¿Y complicada. qué plantean cuando van los comerciantes, las cámaras? ¿Qué dicen? Mira, fueron casi 4 o 5 martes, porque eran todos los martes, la industria automotriz, la autopartista, la textil, el comercio de frontera, realmente con una competencia con los países limítrofes sin ningún control, con lo cual es realmente Imposible. una competencia muy desleal. Y llega la industria láctea y dice, a nosotros estamos creciendo, estamos abriendo nuevos mercados, tenemos nuevos productos, y, che, les va bien, estamos creciendo, qué lindo, pero a quebranto. ¿Cómo? Y sí, porque el costo nuestro de producción es 6,50 y estamos vendiendo a 5,40. Entonces tenemos un peso de quebranto. Y esto es lo que le está pasando a la actividad económica en general. Concretamente el consumo de leche está en su peor momento, Pero digamos. se puede exportar. Claro. Ahora, te subieron el gasoil de 300 mangos a 2.500 pesos. Te subieron los costos. Es decir, bajaron la inflación en pesos, pero te la subieron en dólares. Te sacaron competitividad frente a un mercado internacional. Entonces, hoy Ujú. tenés mercado, pero no tenés márgenes. Yo lo llevo a la hotelería de las termas. Es decir, y se lo digo a mis amigos, digo, la macro aprieta y la micro es muy finita. O te voltea o comenzás a echarle mano a tu capital. ¿Qué Claro. significa? Hoy el hotel que tiene que pintar, que tiene que arreglar algo, que tiene que cambiar colchones, sábanas,
utiliza ese dinero para pagar la luz, para pagar los aportes, para pagar los sueldos. Y se está deteriorando. Claro. Y el aparato productivo argentino se está deteriorando, y cuando puedas recuperar vas a necesitar, por ejemplo en el caso del hotel, 2 o 3 temporadas para volver a tener el hotel que tenías antes. Claro. Entonces no se está mirando esa cuestión. Por un lado se cierran, el que no aguanta, cierra. Y con el cierre de esa persiana, que sea del rubro que sea, hay pérdida de fuentes laborales. Y por el otro lado, el que está aguantando lo está haciendo a costa de su capital. Entonces, eso es lo que nosotros le decimos, atiendan, estamos de acuerdo en el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo en que había algunas reformas que había que llevarla adelante, pero ya la sociedad argentina ha soportado mucho, ha hecho mucho esfuerzo, hay que comenzar a resolver esas cuestiones porque la verdad que la situación cada vez está peor. ¿Y lo ves receptivo al gobierno nacional en escuchar esto o lo ves con esa anteojera de es esto y... No. Porque aparte no. lo han dicho, ¿no? Bueno, quedarán los que tengan que quedar. Sí, Hablando veo, como una suerte de selección natural de la economía, si se quiere. yo veo un gobierno que está muy pendiente de las redes. Y la Ujú. virtualidad es muy buena, es moderna, pero te quita contacto, te quita sensibilidad. Mira, me pasó algo este fin de semana. Yo cuando era intendente tenía una empleada que se llama Carolina, que tenía algunas limitaciones de horario y demás. Tiene un hijo, Jerónimo, que nació con alguna discapacidad y que requiere mucha atención. Y desde el escritorio uno trata de hacer cumplir el estatuto. Ahora, cuando los conocí a Jerónimo, dije, pucha, quizás fui insensible, no quizás, fui insensible como intendente, porque lo pensé como un número. Lo que le digo del gobierno nacional es que por ahí no conoce la cantidad de casos que están esperando una respuesta y La que las cantidad de hacen Jerónimos esperar, que hay de a lo largo Jerónimo, del país. de jóvenes que necesitan una educación de calidad. Por ejemplo, no puede ser que la ley de financiamiento educativo haya sido sancionada, vetada por el Ejecutivo, insistida por el Congreso, intentada derogar con el presupuesto que logramos. Fue mi primera intervención en la Cámara y la verdad que festejamos lograr no aprobar ese artículo 75 que derogaba la ley. Fueron a la justicia. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia rechazó las medidas la acción de no innovar que habían Ujú. presentado el gobierno nacional. Tiene que cumplir con la ley, es decir, 8 meses. Tenés que cumplir con la ley. Ahora hablan de una nueva ley para derogar, por contar de no cumplirla. Entonces, esa gravedad institucional realmente se lleva puesto muchos derechos. Y eso es lo que creo que todavía no lo terminan de entender. Hablando de llevarse puesto, bueno, todo esto se lo llevó puesto Adorni. Otro tema. Y estuvo ahí en el Congreso con ustedes. ¿Cómo fue ese momento? Como una cosa es lo que uno ve por tele, los recortes de red, pero ¿cómo fue con Milei en el palco, vivándolo? Para mí un daño institucional muy grande. Yo trato de hacer el ejercicio, Leo, y le digo siempre cuando era intendente, le decía a mis funcionarios, muchachos, no se mareen, la gente está enamorada del sillón, nosotros estamos de paso. Y soy muy respetuoso, quizá por mi extracción radical y alfonsinista, muy respetuoso de las instituciones. Y les decía, porque por ahí se hablan, che, hay que dejarlo a Adorni porque como Adorni le hace mal al gobierno, a nosotros sacamos rédito porque estamos en otro espacio político. Digo, muchachos, nosotros estamos acá, hemos jurado, hemos puesto la mano sobre la Biblia, en el caso de que yo he elegido la fórmula sobre los santos evangelios, de hacer respetar la Constitución. Viene un funcionario que le miente en la cara al Congreso, no a Jorge Muck, dice, no al diputado que está al lado, es decir, le miente al Congreso. Claro, la institución. Que está dada las condiciones para aplicar el artículo 101 de la moción de censura, tenemos que actuar sin especulación, porque tenemos que defender las instituciones, porque no puede ser que el gobierno se haya pasado 3 meses desatendiendo una serie de cuestiones, solamente abocado a ver cómo justificaba la cuestión de Adorni. Después podemos analizar políticamente. Yo digo, si se hubiese ido hace 3 meses, el daño hubiese sido el 10% del que fue, porque no solamente fue la casa y el viaje y lo que fuera, es la cantidad de, cada vez que hablaba,
se hundía Mentía, más. mentía, mentía, mentía. Pero con cosas inverosímiles, con cosas que cualquier chico La de declaración 5 o del 6 años, pendrive, que cuando si viste eso, encontramos, que la jubilada, que lo encontré, que encima puse en cripto, que gané 300. Es decir, pero básicamente esto, de que le hace daño a la institución, a las instituciones, le hace daño al gobierno, por supuesto, al gobierno nacional, e indirectamente a la gente, le hace daño a la política, porque si no, todos los Mm, políticos tenemos que estar demostrando que no somos Adorni, ni que somos Insaurralde, ¿no? Porque hay que decirlo también, no es una cuestión de color. mm. Entonces, uno hace política porque le gusta, porque en mi caso acompañé siempre a mi viejo, que era un apasionado de esto. Yo siempre cuento que mi viejo falleció el año pasado y ya nada lo motivaba, pero le hablabas de política y se le iluminaban los ojos y se enganchaba. Y hay muchos políticos que hacen, que llevan esto con pasión, incluso hasta en perjuicio de su actividad privada, en perjuicio de la familia. Yo digo, cada campaña los políticos estamos casi en la vereda porque nuestra familia comienza a pasarnos factura de las horas que le quitamos. Entonces, me parece que en eso hay que ser muy claro para defender a las instituciones y defender la actividad política, que es una herramienta verdaderamente bien utilizada de transformación. ¿Y el rumbo económico del gobierno cómo lo estás viendo? Bueno, como lo que Porque ellos te... están con que dice, estamos en niveles récord de consumo, tenemos buenos números, que un poco decían desde adentro, lo escuchaba al Gordo Dan el otro día, metimos cada golazo, decía, cada golazo económico y no los podíamos mostrar por el tema de Adorni, como que era un lastre. Vos, además de los de Adorni, ¿ves que Sí. realmente están metiendo goles económicos, que esto va a Hay, una es mejoría? muy heterogéneo. Hay algunas cosas que le hicieron bien, pero que no les llega a la gente. Y después te venden cosas. A ver, uno ve, si hay alguien que no resiste ningún archivo, es el presidente, que hace 3 años decía que el reperfilamiento era una manera elegante de decir, A Macri, se sí, le que era imputó a Macri default. esa. Le dijo barbaridad. Esa otra cosa que lo dejamos para otra instancia, es decir, sacamos a Dorni por enriquecimiento, lo ponemos a Santilli junto con Ritondo, que también tiene algunas cuestiones con respecto a ese tema. Y que además el presidente en un tuit decía que Santilli no podía explicar su Sí, enriquecimiento y ahora va a ser quien va a reemplazar al jefe aparte de gabinete. insultándolo. Entonces, por ahí, insisto, se enamoran mucho del relato. Yo creo que hay que caminar más la calle. Yo creo que el ministro de Economía, que debe saber mucho, sabe mucho de mercado de capitales y Mesa de de dinero y esas cosas. debería caminar Florida a ver cuántos locales hay, debería hablar con la gente, estar en el mostrador, o sea, con la gente que está en el mostrador para escuchar otra visión, porque, insisto, la realidad muchas veces te da una imagen que no te la da el papel, el índice o la estadística. Nosotros hemos dialogado contigo hace unas semanas largas atrás, incluso capaz que un par de meses, y nos dijiste que Semana Santa, que suele ser como el primer indicador, si Semana Santa es bueno, probablemente la temporada termine siendo buena. Nos dijiste que fue la peor en los últimos 20 años. No sé si la temporada va a ser la peor o está siendo la peor de los últimos 20 años, pero ¿cómo le está yendo a Termas? No, ojalá que no sea la peor, pero no va a ser buena. Hay mucha preocupación. Yo hablo también con los colegas, porque uno viene del sector privado. Yo he sido muchos años presidente de la Cámara Hotelera. Eh, Hoy los hoteles de 1, 2, 3 estrellas que estaban, es decir, que tenían un mercado de contingentes que venían, hoy esa persona no tiene, porque algunos me dicen, che, pero hay que hacer más promoción. Digo, hoy lo traes a Michael Jackson y no te va a venir la gente. ¿Por qué? Porque no tiene para llegar a fin de mes. Tu público que se subió a un colectivo y que venía 5 días, hoy le sale más caro el colectivo que la estadía, porque tenés un gasoil a casi $1.80, Claro. 2.500 mangos. Entonces, no puede llegar. Y el que puede, hoy le es más barato el exterior. ¿Pero por qué el exterior? ¿Por qué todos los países limítrofes están más baratos que Argentina? Porque, bueno, tenemos un modelo que plancha el dólar para poder contener la inflación y ahí vamos teniendo una pérdida de competitividad. Y el turismo pasó en los 90, es el que, junto con la industria, es decir, se resiente, porque hoy no es una cuestión de Termas de Riondo, lo digo siempre, una cuestión
de Calafate, de Salta, de Mendoza, de Iguazú, de la Sí, las sierras de costa. Córdoba. todo. Mar del Plata, los otros días salió uno creo que era Cabrales, de la Cámara de Empresarios de Mar del Plata, decir, nunca vimos una cosa de esta naturaleza. Entonces, insisto, cuando digo hay que comenzar a apuntalar la construcción, ¿qué vamos a hacer con la construcción? ¿Va a volver a la obra pública o la vamos a ir planchando? El comercio y la industria. No puede ser que una de cada 2 máquinas de la industria argentina esté desenchufada, que no tengamos ni siquiera en funcionamiento el 50% de la capacidad instalada de producción de este país. ¿Qué vamos a hacer con el turismo? Porque aparte te dicen, no, que la industria no era competitiva. El turismo se tiene que reconvertir. El turismo fue competitivo si nosotros teníamos los hoteles llenos. Es decir, ¿qué nos pasó en el medio? Sí, que pagaba $2.000 de luz y pago 10.000. Estoy más caro que Brasil. Entonces, hoy hay que hablar con los empresarios y lo digo con los amigos, lo digo siempre, tenés que ver tus costos porque si no, esta situación te lleva puesto. Y el trabajo que hacemos nosotros en las termas hemos logrado, y los otros días hablaba con alguien que fue secretario de turismo del Calafate y decía, nosotros los destinos turísticos habíamos dejado de hablar de temporada. Las termas soñaba y con consolidar el trabajo de los 12 meses del año. Y hoy volvemos a prender una vela para tener la mejor temporada posible. Jorge, y en ese marco tuviste un cruce interesante con Scioli. ¿eh? Sí, a veces nos gana la emoción. Mira, yo tengo un montón de defectos, pero hay algo que la gente de las termas sabe, que yo soy el más termeño de los termeños. Yo soy de las termas de Riondo, la defiendo, la quiero. Yo era chico y por ahí íbamos con mi viejo y decían, usted es Mug, dice, de las termas. Y después, ya en la actividad privada, cuando hablaba con una empresa que no me conocía y quería comprar algo, mire, lo hablo de Mug, dice, de las termas. Y eso, porque Te reafirmaba la palabra crea realidad. Yo digo, yo soy de las termas. Yo no me creo nada en las termas. Yo le pertenezco a las termas. Y las termas en la ciudad donde yo nací, crecí y voy a dejar los huesos ahí. Y la verdad que lo siento como una afrenta, porque yo ya lo había hablado con Scioli. Le dije, danos una mano. Perdón, no quiero que se malinterprete, pero le dije, Sí. ayudanos. Y le digo, no, tenés que construir un país federal. Y me salió con evasivas. Se inaugura la feria y La Feria Internacional de la Turismo Feria estamos Internacional de hablando. Turismo. ¿Qué me molestó? Que de última, si Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos robó el MotoGP, como hizo durante 200 años con Argentina, porque Ciudad de Buenos Aires fue concentrando, por su poderío y por su puerto, fue concentrando, en perjuicio de las economías regionales, fue concentrando riquezas. Hoy todo pasa por ahí. Si lo hubiese anunciado el presidente del ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, me hubiese dolido, pero que lo anuncie el secretario de Turismo, que además vino a las termas, que además compartimos cosas. Aparte, una vez dijo que a él lo que lo- procrearon en sí, termas, que sí, sus el padres no agua podían santa, tener hijos. porque su mamá tomó el agua del Parque Agua Santa. Lo haya anunciado como un logro sacarnos a nosotros, sacarnos del interior, pero no le pasó a las termas, le pasó a Córdoba con el rally, le pasó a San Juan con el Superbike, le pasó a muchas provincias con diferentes disciplinas que dejaron de ir. Que lo haya anunciado realmente me molestó y le advertí, no vengas a las termas porque no te puedo recibir si nos acabas de dar un cachetazo. Sin embargo, como él tiene una personalidad y una cara bastante De amianto prácticamente. sí, y dura, entonces viene y se paró y le dije, yo no quería que diga nada a Termas de Riondo porque me parecía hasta una falta de respeto para mis vecinos, para la gente de mi ciudad. Entonces, bueno, le dije, mirá, te tenés que ir. Y se seguía quedando hasta que, bueno, también tuve un Te salió el Mug, dice. exabrupto. Sí, Te sí, sí, salió el sí, Mug, sí, dice. Pero bueno, a ver, eso era una anécdota, pero la verdad que la nación no puede seguir siendo tan centralista, porque acá hay varios ejes que tenemos que discutir. Y este gobierno además acentúa ese centralismo. Y fíjate que lo hace deliberadamente, lo hace intencionalmente. Todos los impuestos que baja son los coparticipables. El impuesto al cheque que no es coparticipable no lo toca. Entonces,
tiende apunta a asfixiar a los municipios y a las provincias. Yo recién estuvo Janina y Paula, y a todos los intendentes que están gestionando ahora, Los primeros 3 meses fueron mi tremendos. mayor respeto, porque la verdad que les tocó asumir, sobre todo a ellas que nos reemplazaron a Víctor y a mí, en un contexto realmente tremendo. Y hoy, si no tenés mucha responsabilidad y mucha firmeza, vas a tener un municipio con problemas. Y eso es lo que nosotros tratamos de trabajar y de sostener, porque frente a ese que me dice por ahí la promoción, le digo, mira, hoy hay que ajustar mucho para seguir manteniendo un orden y un municipio que te dé soluciones, porque la verdad que la situación es muy difícil. Jorge, vos vienes del radicalismo, son una familia identificada con la Unión Cívica Radical, eh, pero no dejas de ver lo que pasa en el peronismo nacional en este caso, porque es todo parece indicar que va a ser la alternativa que le puede pelear a Milei, digamos, que va a salir de ahí o de un frente con el peronismo como cabeza. ¿Cómo estás viendo eso? Este tema de Kicillof, de Cristina, ¿te preocupa, te hace ruido, te duele? Yo creo ¿Qué te que, pasa? a ver, yo sueño con un espacio que proponga la responsabilidad fiscal, pero con crecimiento, con desarrollo, con progreso. Yo tengo mi candidato, yo sé cuál es el mejor dirigente que tiene la Argentina hoy, no tengo ninguna duda. Está en nuestro espacio y conduce el Frente Cívico. Vos lo ves como Eh, presidenciable, estás hablando de Zamora, digamos, para vos. Sí, sí, sí. A ver, es muy difícil en el armado nacional, pero que es el mejor político que tiene Argentina hoy, no tengo duda. Primero porque tiene la capacidad, tiene una visión que va mucho más allá del contexto actual. Segundo, porque entiende la política, porque tiene mucho diálogo y porque ha apostado siempre a la producción. Vos fíjate, la provincia de Santiago del Estero es la que más invierte en educación. Un gobierno que invierte en educación es un gobierno que no le tiene miedo al conocimiento. Quiere que los jóvenes realmente se formen y tengan mejores perspectivas de futuro. Ha fortalecido el sistema educativo. Para mí son los ejes prioritarios. Santiago del Estero en los últimos 20 años ha construido, he perdido la cuenta, pero íbamos 14, 16 hospitales, la Facultad de Medicina, tratando de fortalecer por todos los medios el sistema de salud de la provincia. Y no ha descuidado nunca, y lo entiende, a la actividad productiva. En las termas el turismo, en la banda y frías lo industrial, ha desarrollado las condiciones para que el campo haya convertido a Santiago en una de las provincias más productiva, con mayor exportación. Y eso es lo que hay que hacer, no hay que complicarse con tantas, ¿no? Son Ujú, ejes: salud, educación y trabajo. Después ujú. viene cultura, después viene deporte, después vienen otras cuestiones que hacen al desarrollo integral de las personas y fundamentalmente la fortaleza mental de los chicos y evitar que caigan en otras cuestiones y demás. Pero esos ejes tienen que ser prioritarios, no podemos descuidar ninguno de los tres. Te traigo ya para cerrar aquí a Santiago al 2 de agosto, que van a ser las municipales. Has tenido experiencia, basta, con tu hermano, con tu papá, vos después, y ahora apuntalando a Paula, que Sí. estuvo. ¿Mm? Mira, nosotros creo que uno de los mayores aciertos que tuvimos en la municipalidad, que reconstruimos la autoridad del intendente. En las termas antes al intendente le pateaban la puerta y se le sentaban un par de dirigentes y no lo dejaban o lo tenían condicionados. Y eso no tiene que ver con una fortaleza, tiene que ver con que entendimos la función y que somos los primeros en respetar como ciudadanos a la institucionalidad y saber cuáles son los deberes. Yo siempre dije que la función de un intendente no se agota en hacer bien un expediente o en hacer bien algún acto administrativo. El intendente es un referente en la sociedad. Y los otros días fui a una reunión y una nenita que la conozco de que era muy chiquita me dice profe. Y me dice profe porque no dejé de ir a ningún acto de las escuelas. Traté de acompañar siempre a las escuelas y además saber que ese chico que te está viendo te va a imitar. Entonces tratar de tener una conducta irreprochable. Y eso es lo que más me tranquiliza de Paula, que entiende cuál es el valor de esa función, que tiene mucha vocación de servicio y que no tengo dudas que va a conducir los próximos 4 años de las termas, que espero que sean mejores que el que lo tocó, pero ya
entrando en el verano, con un verano difícil, ha demostrado tener el temple, el carácter y la capacidad para dirigirla. ¿Le pides a los termeños y termeñas que la voten entonces? Le digo a los termeños que nosotros tenemos que garantizar este orden que logramos desde la desde este orden social, esta paz social que logramos desde la municipalidad. Y en defensa de los más de 20 talleres culturales que se dictan, en defensa de más de los 20 o 22 disciplinas que se dan en el polideportivo. Y me encanta pasar por el polideportivo y ver que a toda hora está llena con diferentes disciplinas deportivas, por la atención que tenemos, porque es verdad que con los recortes se ha resentido la obra pública, pero las termas no ha dejado de atender a una persona que necesitaba un traslado, a un servicio de sepelio por alguien que tuvo una pérdida y que no podía afrontarla desde lo económico, a esa cercanía que tiene el municipio con la gente que lo necesita, a esa integración que hemos hecho de las zonas rurales. Yo he sido intendente en pandemia y hemos trabajado con las 11 comisiones, porque sé que tienen sus limitaciones, y nosotros siempre dije que era caprichoso el límite de hasta dónde es tu jurisdicción o no. Para mí vale, o si se puedo dar una mano, y lo cuento siempre, era intendente y me llaman y me dicen, mire, intendente, necesitamos una ambulancia, pero ¿qué? No, que es una niña del Sauce, no importa de dónde es del departamento de Riondo y las termas puede ayudar. Nosotros lo entendimos así, y eso hizo también que el año pasado todas las comisiones me hayan acompañado en esta candidatura. Así que yo les pido que si creen que he sido un buen intendente o un más o menos intendente, que nos acompañen al Frente Cívico a Paula Canepa para que las termas siga creciendo de la mano de Gerardo Zamora y del gobernador Elías Suárez. Otro día hablamos de River, de Galarza Fonda y todo eso, Wow, pero no. Eso es mucho más complejo. No, es mucho más difícil. Bueno, pasó Jorge Mugdice, pasó Janina Iturre, pasó Paula Canepa y ahora Jorge Mugdice en esta nueva entrega. El próximo jueves nos estamos encontrando aquí también a través de este canal de YouTube con O sea, digamos.